¿Qué tal, chicos? Buenos días. Esta es la clase número 4, que va a tener su seminario número 4. Esta clase corresponde al día 14 de abril del 2020. Bueno, vamos a continuar hablando de salud pública. Y uno de los temas que vamos a tratar hoy es el ciclo de la pobreza. En economía, el ciclo de la pobreza es el conjunto de factores o eventos por los cuales la pobreza, una vez iniciada, es probable que continúe al menos que no haya una intervención exterior. Es decir, para que un pueblo no sea pobre, se necesita una decisión política de sus gobernantes. Es muy difícil salir solo de la pobreza. Nosotros podemos ayudar a una persona pobre, pero es limitado nuestro poder económico. Un empresario puede ayudar a más personas, pero es imposible que pueda ayudar a toda la población. Por eso es fundamentalmente decisión de los gobiernos que un pueblo salga de la pobreza. Lo mismo se dice porque hay hambre en el mundo, porque todavía no ha ocurrido, nadie ha tomado la decisión política de terminar con el hambre del mundo. Los países más poderosos de la Tierra, los que tienen más riquezas, tendrían que tomar esa determinación y nunca lo han hecho. El ciclo de la pobreza se ha definido como un fenómeno en el cual las familias pobres se quedan atrapadas en la pobreza, por lo menos durante 3 generaciones. Y nosotros en Argentina tenemos el ejemplo actual. A partir de los años 90, que fue la gran crisis, hay 3 generaciones que nunca trabajaron. Los abuelos no trabajaron, los padres no trabajaron y los hijos no trabajan. Entonces, estas 3 generaciones han vivido y viven del subsidio. Si no tienen subsidio no pueden vivir. Entonces, los gobiernos de turno no los han capacitado, no los han educado, no les han enseñado un oficio, una profesión para que ellos se puedan ganar la vida. Entonces, pobrecitos tienen que ir cartoneando, juntando botellas, juntando diarios, juntando papel. Bueno, 3 generaciones sin trabajar, eso es muy grave. Entonces, repito, por lo menos 3 generaciones que no trabajan. Y todo eso influye en el desarrollo intelectual, social y cultural del grupo social. Y ustedes van a encontrar familias donde el jefe de la misma muere joven y sus descendientes también mueren jóvenes. ¿Por qué? Porque están mal alimentados, partamos de la base, están mal educados, mal alimentados, mal nutridos, con mala asistencia médica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acorta el tiempo de vida de esa gente. Un autor llamado Paine dice que hay que distinguir entre la situación de pobreza que se remonta a una persona o a un grupo de personas y la pobreza generacional, que eso es otra cosa. La pobreza generacional es un ciclo que pasa de una generación a otra, que es lo que estábamos hablando recién. Y los miembros de esa pobreza generacional crean su propia cultura y también crean sus patrones sus patrones de creencias. Repito, crean su propia cultura y sus patrones de creencias. Por ejemplo, ha surgido, lamentablemente, la famosa cultura villera, ¿verdad? Ellos tienen sus canciones, que por eso algunos han trascendido, han pasado al frente por las canciones que han hecho, tienen sus formas de pensar, sus formas de sentir y sobre todo sus formas de actuar. El Estado tiene que llegar hasta esos lugares y lo que tiene que hacer es abrir escuelas y empezar a educar a esos chiquitos desde que nacen. Poner una salita que tengan donde se puedan atender. Entonces ese chico educado va a seguir avanzando en la sociedad, si no está perdido.
Una vez escuché decir a un señor que para la gente pobre el mayor acto de rebeldía es la educación. La educación es lo único que nos va a ayudar a salir adelante. Bueno, causas del ciclo de la pobreza hay muchas. Y se habla siempre de un círculo pobreza-enfermedad o enfermedad-pobreza. Y ambos están íntimamente ligados. La gente pobre no puede mandar muchas veces a los hijos al colegio, entonces se interrumpe la escolaridad de los chicos y ahí comienza el problema. Dijimos que el chico, si no tiene educación, no puede salir adelante. Los padres no ganan mucho dinero, por supuesto, y comen cuando consiguen dinero. Entonces tienen una alimentación mala, una alimentación deficiente. Ustedes saben que los chicos para el crecimiento y desarrollo de su cerebro necesitan proteínas. Entonces, lo correcto sería cantidad de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, lo que corresponde según la edad del niño, hasta que llegue a la vida adulta. Y el adulto lo mismo, ¿no? Pero sobre todo en el niño. Entonces, si esos chicos crecen desnutridos, su cerebro no se desarrolla como corresponde. Entonces, dejan el colegio, tienen una alimentación deficiente o mala, obviamente esa gente es más que seguro que se va a enfermar. O sea, son más propensos a enfermarse que otro chico que está bien alimentado, bien nutrido, bien cuidado. ¿Qué pasa cuando una persona pobre se enferma? Es decir, no se lo puede dejar en la calle, entonces tiene que ir al hospital. Esa gente no tiene obra social, no tiene acceso a la medicina prepaga. Entonces, en el hospital, ¿con qué mantenemos el hospital? Nosotros con nuestros impuestos. Entonces hay que gastar dinero en profesionales de la salud que los atienden, hay que hacerle análisis, radiografía, hay que electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que proporcionar los medicamentos. Entonces, eso es un gasto enorme que tiene el Estado, que se podría evitar si se educa al chico, si se lo alimenta correctamente. Entonces la cantidad de gente que se enfermaría sería mucho menor. Y es algo que es fundamental, la vacunación. Cumplir con los planes de vacunación. Obviamente, los chicos de la gente pobre, realmente no están vacunados. Entonces, hay algo que falla en toda esta cadena, la prevención de la salud, la educación para la salud. Y eso nosotros los docentes lo podemos hacer desde el aula, pero de todas maneras, quien tiene el poder económico y político para hacer eso es el Estado. El Estado es aquel que debe llevar a cabo políticas de prevención de la salud. O sea, tiene que educar a la población, educarlos para la salud, para que puedan vivir bien. Entonces, si no hay prevención tampoco, de nuevo, la persona se enferma. Y más enfermedad, más pobreza. Entonces se retroalimenta. Enfermedad, pobreza, pobreza, enfermedad. Bueno, yo después, en el seminario número 4, le voy a dar unas preguntas sobre esto que acabamos de hablar, que son el ciclo de la pobreza, las causas y todo lo que hemos charlado. Hablamos de causas de la pobreza. Bueno, hay muchas causas. Y esto que el programa nos manda es un enfoque filosófico sobre las causas. O sea, nos habla de la causalidad. Entonces, esto cuando ustedes lo lean van a ver que es eminentemente filosófico, ¿no? Pero es aplicado a la salud. Entonces, entre las causas, así en general, está la causalidad en la vida común. Está la causalidad en la filosofía.
Para Aristóteles había una causa material, una causa eficiente, una causa formal, una causa final. Hay otras posiciones. Hay una posición ontológica. Que dice que la causalidad es un principio de ser. Después hay otra posición, la legalista, la de Hume, que dice que la causalidad es la forma en que se expresan las leyes científicas basadas en una generalización de la experiencia y con capacidad predictiva. Y las características de la relación causal, según él, son la contigüidad, la prioridad y la conjunción constante. Otro enfoque es el del filósofo Kant. Es una visión a priorista. Dice que la casualidad es un, encomillado, a separado priori, es un a priori, que se necesita para el conocimiento racional. No precede del conocimiento, es un supuesto previo es un supuesto previo que lo hace posible. Como ven, todo muy filosófico. Hay otro enfoque, el enfoque escéptico, SC, ¿no? Escéptico, el enfoque escéptico. Dice que la razón por la que la física ha dejado de buscar las causas es que en realidad no existen. Dice la ley de causalidad, como mucho de lo que se da por bueno entre los filósofos, es una reliquia de una época pasada que sobrevive, como por ejemplo la monarquía, porque se supone erróneamente que no hace ningún daño. Es una teoría de los escépticos. O sea, hemos visto entonces qué es la causa. El tema es la causa, ¿no? La causa porque ocurren las cosas. Enfoque filosófico. Entonces, la causalidad en la vida común, la causalidad en la filosofía, la posición ontológica de la casualidad, la posición legalista, la posición a priorista de Kant y la posición escéptica. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de los elementos de la relación causal, elementos de la relación causal. En toda causa hay un elemento inicial y hay un elemento final y una relación entre ambos. Dice que hay causas necesarias y suficientes, y les pone letras A y B mayúscula, y también hay causas necesarias y no suficientes, y también hay causas no necesarias y suficientes, y hay causas no necesarias y no suficientes. Bueno, en la última hoja hay un diagrama, ¿no?, con respecto a esto, de las causas necesarias y suficientes y no suficientes, etc. Este último caso que yo mencioné, causa no necesaria y no suficiente, este cuarto caso es el más difícil de establecer, porque por su ambigüedad, muy ambiguo, mirá, no necesaria y no suficiente. Pero paradoja, es el caso más frecuente que se da en la biología. Vamos a marcarlo. Este último es el caso más... es el caso que se da con más frecuencia en la biología. También este trabajo habla de las características de la relación causal. ¿Cuáles son las características de la relación causal? La temporalidad, la dirección y la asociación.
como la materia nuestra es una materia biológica, acá nos habla de modelos causales de la biología. Primero es el modelo de Koch, Henle. Koch, ¿se acuerdan que era el científico que descubrió el bacilo de la tuberculosis? Y también un paradigmático el estudio de las enfermedades infecciosas. O sea, lo de Koch, más que un modelo, es un conjunto de reglas de decisión que asumen los principios anteriormente enunciados. Entonces, primero, dice Koch, está primero el microorganismo. Hay que encontrarlo siempre que en los casos de una enfermedad, hay que encontrar el microorganismo. Después dice que el microorganismo deberá ser aislado en un cultivo, demostrándose una estructura viva y distinta de otras que pueden encontrarse en otras enfermedades. Después dice, el microorganismo debe distribuirse de acuerdo a las lesiones y ellas deben explicar las manifestaciones de la enfermedad. Y dice que el microorganismo cultivado deberá ser capaz de producir la enfermedad en animales de laboratorio, en animales de experimentación. Bueno, entonces estos son modelos causales en la biología. Uno de ellos es el modelo de Koch y Henle. También hay otro modelo, el modelo de Bradford Hill, aunque estrictamente no son criterios, y es el estudio de enfermedades y paradigmático. Estrictamente no son criterios los de Bradford, y paradigmático en el estudio de enfermedades no infecciosas. Y asume los principios anteriores a la relación causal y tiene en cuenta la fuerza de asociación, la consistencia entre distintos observadores, de distintos lugares, tiempos y circunstancias, tiene en cuenta la especificidad de las causas, tiene en cuenta la temporalidad, tiene en cuenta el gradiente biológico, tiene en cuenta la plausibilidad biológica, la coherencia con otros conocimientos, la evidencia, tiene en cuenta la evidencia experimental y la analogía con otras relaciones causales. ¿Ven? Este modelo es muy filosófico, ¿no? Bien. Hay otro modelo. El otro modelo es el modelo de Rothman. Este modelo contempla las relaciones multicausales y fue desarrollado en el ámbito de la epidemiología y es el más adaptado a los métodos estadísticos multivariantes. Me gusta porque este método define causa. Dice que la causa, como todo conocimiento, condición o característica que juega un papel esencial en producir un efecto. Por ejemplo, una enfermedad. Repito la definición. Define causa como todo acontecimiento, condición o característica que juega un papel esencial en producir un efecto. Por ejemplo, una enfermedad. Ustedes tengan siempre en cuenta que cuando hay una causa, siempre tiene un efecto. Causa-efecto. Eso siempre existe en todos los órganos. Y este señor distingue la causa componente, la causa suficiente y la causa necesaria. Bueno,